¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos. Hoy estoy con Marcelo y nos vamos a... bueno, estamos pasando el Tail of the Dragon, la cola del dragón, la famosa cola del dragón. Marce, Sí, tan mencionada, ¿no? Con tanta publicidad. Y estamos en un día que no, la verdad que no es el ideal. está mojado el O sea, piso. está mojado el piso, medio Peligroso, lloviendo. peligroso está esto. Pero bueno, hay que hacerlo con cuidado, con precaución. Y nada, todo va a salir bien. Nada, definitivo, perdón por el ruido, pero tenía que acomodarme el casco. Nada, estamos acá. Esta es la parte de North Carolina, ¿verdad, Marcelo? Sí, ahora se pasa de North Carolina a Tennessee. Motorcycle High Crash Area. No sé si acabaron de ver el cartel, pero esta es una carretera que tiene muchos accidentes. Aquí pasamos a Tennessee. ¿Ves? Claro, ahora estamos entrando a Tennessee. Ya cambió hasta el color de la carretera. Sí. Y sí, porque es otro estado y o sea, Marcelo, para la gente que no ha pasado la cola del dragón, ¿qué se recomienda para pasarla? Sin problemas, ¿ok? número uno, precaución. O sea, seguir lo que dicen los carteles. Va a haber gente que quizás lo van a pasar a uno más rápido, pero bueno, no sin preocuparse. Es lo que dice el cartel. Lo que dice el cartel. Si tienen moto manual, ir tirando los rebajes, segunda, tercera, no más de cuarta, esto es lo que puede pasar. ¿Ves? Aquí es segunda, ¿eh? Y Uy, el que había tiene moto como la mía, que es DCT, automática. automática, bueno, con los controles que están acá arriba, al costado, a la izquierda, para arriba y para abajo, uno va bajando cambio depende de Claro, exacto. Pero siempre, si uno lo pasa a la velocidad segunda y tercera y cuarta, no tenés por qué tener un problema. Cuarta, estás hablando mucho ahí, porque cuarta es, creo que hay una partecita muy chiquita para tirar cuarta, en verdad. Porque la Bueno, mayoría del lo que pasa tiempo que, lo que pasa es... que, sí, es verdad lo que vos decís. Lo que pasa es que, mira, la relación de caja del DCT es diferente, ¿eh? No, claro. Yo voy Definitivamente. hasta en quinta, ¿te das cuenta? Ahora mismo lo bajé yo mismo, anualmente a tercera, ¿eh? Pero, pero bueno, es así. Uno tiene que ir, que la moto no se le vaya muy rápida, ¿viste? No, Y ir de a poco ir cambiando y bajando y subiendo. yo creo que la clave real de esta carretera es seguir los carteles. Si tú sigues los carteles es muy difícil que puedas tener un problema. 100%. Eh, 100%. Así que yo por ahí creo que no creo que haya nadie que te dé un gran consejo. Yo creo que los carteles ya está todo masticado, como quien diría, ¿me explico? Sí. Ya está todo más o menos armado. Sí, porque te va diciendo la peligrosidad de la curva. A medida que uno va avanzando, si te dice 10 millas por hora, quiere decir que es una curva muy cerrada. Claro, definitivo, definitivo. Bueno, quiero también agregar un dato sobre esta carretera, capaz que alguna gente no lo sabe, pero esta es una carretera que en 11 millas hay 319 curvas. Estamos hablando de que, nada, no sé si se están dando cuenta, Es una curva atrás de la es otra. una atrás de la otra, es una atrás de la otra. No, y encima, con el agravamiento, en algunos lugares hay como un precipicio para abajo. Entonces, eso hace que Sí, sea más peligrosa. Mira, acá mismo es una curva de esta muy cerrada. 15, O sea, 15. sí. Entonces, hay que Otra bajar la cosa, velocidad, bajar el gear, el cambio,
Eh, Otra cosa, no te podés cruzar al carril contrario porque, ¿ves? Porque Viene un auto sí, claro, puede entonces, venir un auto, puede venir una moto, puede venir. y atrás de una curva, entonces no lo vas a saber nunca. Por eso tenés que tener mucha atención al manejar aquí y seguir los carteles y tratar del que no está muy en esto, tratar de mantenerse la concentración de mirar para adelante, ir siguiendo a- al compás de la moto cada curva, ¿verdad? Ahora lo estamos haciendo bastante despacio y una de las razones es primero porque el pavimento está muy mojado. De hecho, por momentos hasta llueve un poco. Y segundo, porque tenemos acá dos, tres compañeros que nunca la hicieron antes y entonces por eso la estamos haciendo bastante despacio. Se recomienda siempre, por lo menos yo lo que yo he hecho la primera vez que la hice, hacía esta velocidad bien despacio, conociéndola, y después quizás uno le puede meter un poquito más de picante, no mucho, porque si no te vas, o sea, no te da mucho margen de picante, Claro que sí. pero lo puede hacer un poquito más rápido, viste, más llevadero, pero la recomendación primero es que la hagan bien lenta para que conozcan bien Ahí fue las muy curvas. rápido, ahí fue muy rápido y casi me paso al otro carril. ¿Ves? Hay que tener mucho cuidado, muchachos, mucho cuidado. Es excelente para que vengan, para que la disfruten muchas veces si quieren, pero mucha responsabilidad. Y si se dan cuenta, mano derecha, mano izquierda mía sería, eh, ahí ya hay un precipicio. Entonces, eh, Todo hay, esto es precipicio para mí. hay que tener mucho cuidado, muchachos, mucho cuidado. Para los que tienen DCT, que le puedo dar un consejo es cuarta, tercera, hasta alguna segunda, En, bajarlo dice, manualmente. claro, dice T en modo manual, ¿verdad? Sería No, la DCT es automática normal, pero al costado izquierdo, en el manillar de la izquierda, tiene los cambios automáticos, los cambios manuales, que tú lo puedes manuales, bajar. claro. Tú lo puedes bajar o subir. O sea, que tengan eso en cuenta, que uno puede, si la moto se le va sola en cuarta o en quinta, uno puede tocar el botón y va bajando cambios Por por el cambio, manillar, claro, claro, por el manillar izquierdo, que ahí están los botones. claro, definitivo. Eso es muy, que se pongan ducho antes de entrar, eh, para que eso lo tengan bien claro. Miren lo que es esto, muchachos, miren lo que es este paisaje. Es una barbaridad esta ruta ahora. Y encima que se le agrega este picante extra, que es carretera mojada, carretera si ya la carretera era complicada de por sí, y ahora se pone más complicada. Miren lo que son estas curvas. No, es una locura esto, ¿no? Muchachos, tienen que sacar boleto y venir para acá, ¿eh? Todo es una locura. Sí, yo lo recomiendo. La moto es un paso obligado, ¿viste? En algún momento de la vida tiene que hacer, Sí, definitivamente, porque es muy definitivamente. bonita. No solo, porque esta es la cola del dragón, que es la más famosa, La más famosa, tiene razón Marcelo, pero pero, no, pero no es la única, hay varias. no. Ayer estuvimos pasando una terrible y creo que hasta peor que esta, ¿eh? No sé si esto, bueno, creo que Sí, la Marcel. otra, sí, la otra lo que pasa es que esta me parece que son curvas muy pronunciadas una atrás de la otra. Y eso es lo que la hace eh, Sí, pero el más Diamondback, complicada. el Diamondback que pasamos ayer, Sí, también también está está bueno. complicadísimo, ¿no? Eh, lo bueno que tiene venir para estos lados es que hay muchos caminos así. No tiene que ser cola del dragón, me explico, no tiene que ser Tiger of the Dragon. Así hay un montón. Porque claro, el que viene para la cola del dragón se va a tropezar con un montón de caminos de este tipo. Exactamente. Y si tienen la suerte de como que nosotros, gracias a Dios, hay uno de los muchachos que Rey, que es el que conoce muy bien esta zona y nos sirvió de guía y eso hace que agarremos las mejores rutas
las más lindas eh, y en menos tiempo, o sea, no perder tiempo en buscarlas porque él ya las conoce. Voy a dejar en los comentarios eh, las rutas que hicimos más o menos para que la gente pueda, el que quiere venir para acá sepa más o menos lo que hicimos y tratar de hacerlos ellos mismos también, ¿no? Sí, claro, claro. Así que lo vamos a dejar en los comentarios, que yo Sí, creo porque que muchas va a servir, va veces, a servir. sí, muchas veces uno se lo busca en Google Maps, no le aparecen todas, o le aparece, pero uno no se da cuenta. Eh, de esta curva es súper cerrada. ¿Eso qué pasó por ahí atrás? Una camioneta de carrera, ¿qué era eso? Sí, es un punto que también negativo de esta ruta que a mí no me gusta. Eh, Acá hay muchos, oye, gente joven a veces que traen autos muy. Preparados así para correr aquí, esto no es un lugar para correr porque hay muchos accidentes, ¿no? Claro, ¿no? Y además, lamentablemente, a veces uno siguiendo las reglas y tratando de cuidarse y tiene un problema con un auto que viene a toda velocidad. Porque claro, ellos juegan a pasar las 319 Curvas en tanto revoluciones, tiempo. claro, en tanto tiempo, en récord. Entonces, ahí cuando vienen los accidentes. Ese es el accidente. Es el punto principal, claro, claro. Claro, porque si uno lo hace a esta velocidad, lo disfruta y la verdad es que no tiene mayor, o sea, es una curva contra otra curva. Eh, o sea, en el caso mío es lo que a mí me gusta, ¿no? Yo no Claro, quiero hacer no quiero romper ningún récord, yo quiero claro, claro. pasarlas sin ningún problema. Definitivo. Mira qué es esto. Papá, acá se vive Quiz- de largo y se vive de largo. Quizás ahora lo estamos haciendo muy despacio, por eso que dije antes de que tenemos algunos muchachos acá que no lo han hecho, pero y encima por el pavimento que está muy mojado. Pero si no se le puede dar un poquito más de velocidad, ¿no? Pero Un poquito más de picante. un poquito más de picante se le pudiera dar. Pero bueno, en este caso No es como vale la hacer las pena. cosas. No, no vale la pena. Aparte que este era un video para mostrarles a ustedes más o menos cómo pasar, no cómo pasarla en verdad, sino mostrarles un poco cómo es la carretera. Claro, sí. Para que más o menos tengan una idea. Me imagino que en YouTube debe haber 5.000 videos que te pueden mostrar accidentes, esto, lo otro aquí. Eh, pero no sé si en español. Hay muy Eh, poquitos videos en español que te cuentan un poco cómo es esto, ¿no? sí, claro, sí. La verdad que no hay mucha información en esto. No, no hay mucho. Esto es curva y curva y curva y curva. Eso, por eso. Curva, curva, y no Por solo, eso es tan lindo, ¿no? y la vegetación que hay alrededor, y la carretera tan perfecta, porque eso es otro plus que tiene este lugar, que el asfalto es perfecto, ¿ok? Parece como de Fórmula 1. Sí, sí, el Tiene asfalto. muy poquitas, nada, tiene muy poquitas imperfecciones el asfalto, y eso también lo hace muy interesante a la hora del que viene a correr, corre, ¿me entendés? Bueno, pero sí, tenemos que ser claros con esto, la verdad, de toda esta zona de acá, todos estos caminos, el pavimento, la verdad que es perfecto. No, es Porque excelente, no, no, es excelente, ¿verdad? acá viene una curva bien pronunciada. Bien. Uf, ¿qué le pasó al de adelante? A Walter. No se dio cuenta, eso es lo que pasa, que a veces uno viene mirando el paisaje y se encuentra con una curva muy pronunciada. No, no, acá hay que Una tener cosa que ayuda cuidado, también, muchachos. una cosa que ayuda también las motos que tienen GPS, que pueden ver la carretera en tiempo real. Esa es una forma de que le avise cuando hay una curva bien pronunciada. O sea, uno va mirando, le va dando un golpe de ojo al GPS y va sabiendo que viene una curva bien pronunciada.
Claro, definitivo. Igual Mirá, viste acá todas las curvas son, la verdad que todas las curvas mirá lo que es esto. Ya creo que hay gente que se habrá aburrido de ver esto, pero es Matías, acá espectacular. esto quiero decir, mira, esto es una gente que está acá al costado, Te sacan que te, fotos. te sacan Opa, una foto y después cuando uno termina el ride, eh, la el podés RAI, mostrar. el RAI, sería Es el pasarla recorrido, completa, el recorrido, la, te muestran tu foto y si te gusta, nada, la compras. la comprás, sí. ¿Cuánto cuesta? Y entre unos, creo que la más barata creo que vale $7, según ahí me habían Sí, contado. sí, sí, creo que sí, no, 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 eso no me Es acuerdo, pero digital, ni siquiera te la dan, te mandan un mail con la foto. sí, claro, exactamente. Ya no existe más eso que te dan la foto, ¿no? Creo que no, no, la verdad que no sé, pero creo que sí, creo que es así. Uno a la salida eh, tiene la casa esa que te muestra la foto, si te gustó la compras. Claro. Mirá qué es esto, mirá qué es esto. Este paisaje, ¿eh? La verdad que es una ruta increíble, increíble. Tienen que venir acá y me gustaría que alguien me mande algún mensaje o algo. O lo pueden también mandármelo por mail a goldwintime@gmail.com. Ahí pueden mandarme alguna foto de alguien que se haya sacado una foto aquí con el dragón, ¿no? Con el dragón Sí, famoso de claro. la cola del dragón. Pero a veces bien pronunciado. Sí, 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 sí. Upa. Cuidado, segunda, tercera, muchachos, no más que eso. Lo que es esto, lo que es esto. Ya no, ya Terrible. estaba feliz. No, 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 no. Acá venís mandadito y ahí te vas con las nubes. Mucho cuidado, muchachos, mucho cuidado. Y fíjate que hoy no hay tanta gente por el tema de la lluvia. ¿Eh? Sí, claro. Porque con lluvia, ¿qué pasa? Hay gente que le gusta, por ejemplo, a nosotros nos gusta un poquitico más de picante, un poquitito, no más que un poquito, ¿ok? Y hoy la carretera al estar mojada, bajar mucho la velocidad, que es lo que está bien, pero a veces cuando bajas mucho la velocidad, ya la curva la agarrás diferente, la agarrás así Sí, como rara, como que no estás en sintonía con la curva. ¿Me entendés lo que te hablo o no? claro, porque venís muy despacio. Porque venís muy despacito y con miedo, ¿viste? Entonces ahí es donde está el problema. Pero no, esto es una maravilla, la verdad, de pasar. Yo no me canso de pasar la cola del dragón. Hay gente que. No, yo la pasé 2, 3 veces, ya está. Y está bien, pero. O sea, si yo tuviera poderla pasar 40 veces, la paso 40 veces. La verdad que me Esta es encanta. otra compañía que se dedica a eso también, Esta es otra ¿no? compañía. ¿Ves que nos sacan fotos? Oh, nos sacaron fotito. Nosotros lo sacamos en la filmación. Después le paso, después le paso el precio. No, esto es una locura, muchachos. No, no, Pero bueno, me imagino que no están mareados, ¿no? no, yo la verdad que, bueno, yo cada vez que vengo acá la paso Y para ya, arriba y para abajo un montón de y veces. ya como que hay un poco de niebla, ¿eh? Sí, hay por lugares hay nieve. Niebla de la Eh, montaña. es que eso, no, es un día muy húmedo. Sí, es verdad. Es un día húmedo. Acá se le puede dar un poquito más de picante. Y aquí estaríamos donde, Marcelo, ya prácticamente. ¿Qué tú crees? ¿Que estamos en la mitad? ¿Ya estamos por terminarla? Sí, ya estamos casi por terminarla. ¿Sí? Sí, falta. Scenic View One Mile. Ahí mismo ya termina. Sí, yo creo que ahí termina. Ahí donde Ahí paramos paramos. la vez también. Exactamente. Ya después de ahí para allá ya no hay más. Mucho más. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta acá entonces. Sí, hasta acá. ¿Lo dejamos con esta última curvita? Vamos a dejarlo con una curvita más. Bueno, muchachos,
Muchísimas gracias por llegar hasta aquí el video. Para los campeones que llegaron hasta aquí, que no se marearon, le voy a dejar un botón por este lado para que se suscriban y le voy a dejar un video por este otro lado para que sigan con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Marce. Gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima. Dale, nos vemos.